Muy buenas noches, bienvenidos queridos colegas, nuevamente a nuestra maestría en Ciencias Jurídicas de Derecho Procesal Civil. ¿Sí? Hoy es un día, ojalá que sea un día feliz, si bien frío, pero feliz desde el punto de vista que Paraguay gane a Argentina. Si hay algún argentino por ahí, bueno, con la disculpa del caso, ¿verdad? Pero esperemos, vamos a decir que hoy tengamos un resultado, por lo menos un empate, ¿verdad? Pero que no sea como Brasil, ¿verdad? Pero hoy nos toca a nosotros estar, vamos a decir, en nuestra maestría, en virtud de la cual justamente es lo que nos apasiona, el derecho, ¿sí? Bien, hoy vamos a desarrollar todo lo referente nuevamente. Como se darán cuenta, estamos realizando una suerte de hilo conductor, ¿verdad? Y llegando ya a ciertas conclusiones, ¿verdad? Que es lo que me interesa, lo que habíamos hablado en un principio, ¿verdad? Justamente, ¿qué es el proceso? ¿Por qué realmente queremos proteger el proceso? ¿Qué clase de proceso queremos? Porque el proceso realmente es la opción a recurrir para resolver los conflictos y no otros medios alternativos que nuestra legislación ofrece, etcétera, etcétera, etcétera. Pero se van a dar cuenta que vamos a ir llegando a ciertas conclusiones, ¿verdad? Que algunos ya se adelantaron, ¿verdad? Y eso denota, evidentemente, las mentes brillantes que hoy están inscritos en esta maestría. En virtud de la cual yo me siento más que gustoso por el hecho de tener esta clase de grupo. Porque cuando uno tiene un grupo medio complicado desde el punto de vista de que no asume este compromiso de realmente que son, vamos a decir, no es un colegio, ni mucho menos una escuela, sino estamos hablando de una maestría, es decir, de querer sumergirse más allá de lo que ya han aprendido en grado, ¿verdad? Es por ello que están, vamos a decir, siguiendo, investigando para así tener un mayor conocimiento. Bien, volvemos entonces a lo que se refiere a esto que denominamos en un momento debido proceso como garantía constitucional, ¿sí? Si bien, vamos a decir, la Constitución Nacional de la República del Paraguay, ¿verdad? Ustedes saben perfectamente que fue promulgada en el año 1992, pero menciono simplemente los efectos, vamos a decir, de la grabación, ¿verdad? Contiene, creo que, normas procesales bastante claras, lo que estuvimos justamente hablando en su momento con Francisco antes del inicio de la grabación, también con Rubén, ¿verdad? Que se encuentra, vamos a decir, en el título 2, ¿verdad? De los deberes y de los derechos y de las garantías, ¿verdad? En virtud de la cual justamente se incluyen varias disposiciones que justamente tienen relación directa con el derecho procesal, ¿verdad? Y, a ver, vamos a mencionar rápidamente porque esto ya lo habíamos mencionado y también sumergido en su momento, ¿verdad? El derecho a la defensa en juicio, el artículo 16 de la Constitución Nacional, ¿verdad? El artículo 17 de los derechos procesales. Aquí justamente se encuentra todo lo referente a lo que denominamos debido proceso, ¿sí? Que vamos a ir hablando punto por punto en su momento, ¿verdad? Otro artículo, el derecho a la restricción a la declaración, que es muy cuestionado. Artículo 18, era, nadie puede estar obligado a declarar contra sí mismo. Por ejemplo, la absolución de posiciones, hay pero innumerables doctrinarios donde concluyen que es totalmente inconstitucional. Es decir, nadie puede declarar contra sí mismo. Es decir, hasta algunos dicen hasta es lógico. Pero hoy, por lo menos, la absolución de posiciones, de acuerdo a la ley 1337/88, sigue siendo
como un medio, vamos a decir, de prueba legal. Es decir, un medio en virtud de la cual uno puede perfectamente ofrecer para el día de mañana poder reconocer, vamos a decir, ciertos hechos realizados, por supuesto, por una de las partes, ¿sí? Otros artículos como el de la prisión preventiva, la famosa prisión preventiva, artículo 19, ¿verdad? Que será dictada solamente en casos excepcionales. Parece que eso cambió. Hoy cualquier cosa, bueno, a partir de 5 años para arriba, directo a la cárcel, ¿verdad? Y bueno, eso también es otra cuestión de que podemos debatir en su momento, pero más bien ya en un área y un aspecto ya penal, ¿verdad? El artículo 256, ¿verdad? De lo que se refiere de cómo serán las formas de los juicios puedan ser orales y públicos o en la forma en virtud de la cual establece la ley. El nuestro, acuérdense que el Código Procesal Civil es escrito, si bien tiene ciertas cuestiones que se realizan, vamos a decir, en forma oral, como por ejemplo los interdictos, ¿verdad? Eh, También tenemos, a ver, otro artículo, ¿verdad? En el capítulo 3 de la igualdad, el artículo 46, 47, ¿verdad? De la garantía a la igualdad, de la igualdad de las personas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, son estos innumerables artículos de rango constitucional en virtud de la cual se tienen que dar en un proceso para hablar de ese famoso debido proceso, ¿sí? Y ese adjetivo, que en un momento ya lo desarrollamos, ¿verdad? Denominado debido, el origen generalmente cuando citamos esa palabra se halla justamente en la quinta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América, justamente al establecer que los derechos de todo ciudadano en las causas penales, ¿verdad? Este mandato de alguna manera figura nuevamente en el texto de la 14ª enmienda. Ahora, la mayoría de las cartas políticas o Constitución Nacional o Carta de Navegación Comercial Verdi, ¿verdad? No incluyen esta adjetivación debido, lo que de alguna manera ha generado la idea que es evidentemente una garantía innominada o un procedimiento racional y justo, justamente concentrándose en cada caso en asegurar la inviolabilidad del derecho a la defensa en juicio. Eso es lo que más, lo que interesa. Entonces, por tanto, cuando hablamos de debido proceso, entonces quedarían plasmadas las garantías de la defensa en juicio, la imparcialidad del juzgador e igualdad de los contendientes, y creo que el proceso, ¿verdad? Debería ser entendido desde el plano realmente constitucional y de los derechos fundamentales, ¿verdad? Para ser conducido justamente hacia el respeto por el debido proceso, ¿verdad? Y esos derechos, las garantías procesales, ¿verdad? Inclusive instrumentos de carácter internacional, ¿verdad? Se encuentran en la Constitución Nacional, que sería justamente una manera para fijar el límite de este uso arbitrario, por ejemplo, en ciertas situaciones del órgano jurisdiccional. A ver, vamos a desarrollar algunos de ellos, ¿verdad? Y después vamos al debate, que es lo interesante, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos del famoso principio de inocencia, y eso va a ser tema de debate, ¿sí? ¿Qué es lo que es el principio de inocencia, verdad? A ver, este principio de inocencia vendría a ser un derecho a la presunción en virtud de la cual se supone que la persona debe ser considerada inocente, ¿verdad? Durante la tramitación del proceso hasta que una sentencia dictada por una autoridad competente compruebe y declare su culpabilidad. Y por supuesto, esta sentencia que quede firme y ejecutoria. Desde ese momento podemos decir que Rubén, Ulis o Francisco realmente es culpable. Y ahí pueden decir todo lo que ustedes quieran, ¿verdad? Otro derecho, dentro de lo que tiene que estar dentro cuando nos referimos a un debido proceso, el derecho a ser oído,
¿sí? Que también está en el artículo 17 de la Constitución Nacional. Y es un derecho que tiene todo justiciable, ¿verdad? Justamente a ser escuchado por la autoridad competente, ya sea la policía, el fiscal o la autoridad judicial en virtud de la cual se presenta, ¿verdad? Entonces, ergo, por tanto, consiste en la posibilidad que cuenta el imputado, en este caso, con una palabra en la esfera penal, justamente para decidir libremente si prefiere testificar. Acuérdense que usted tiene en la parte penal si quieren testificar o no, ¿verdad? Sobre los hechos o guardar silencio. Actitud que no puede ser tomada de ningún punto de vista como una presunción en su contra. Aspecto de que él deberá ser informado a la autoridad judicial, ¿sí? Normalmente el que no quiere declarar, no, ya, de alguna manera ya tiene el bichito, ¿por qué no quiere declarar? Y ya se pregunta, claro, no quiere declarar porque este tiene algo que esconder. Y no tiene nada que ver con esta expresión en virtud de la cual cuando hablamos del derecho a ser oído, ¿sí? Un juicio previo, por supuesto, una garantía en virtud de la cual que nadie puede ser condenado sin un proceso, ¿verdad?, que se haya verificado fehacientemente su culpabilidad. Y este juicio previo justamente debe estar respaldado por una ley anterior, ¿verdad?, al hecho del proceso. ¿Qué es lo que quiero decir, verdad? Que el delito, la pena, ¿verdad?, el procedimiento, cómo verificar y juzgar justamente los delitos deben estar definidos en la ley. Eso es algo obvio, ¿verdad? Algo más que obvio. La sentencia debería ser justamente, como siempre estuvimos refiriendo, el reflejo de la aplicación del derecho vigente conforme a los hechos de la causa. Punto. Independencia de los jueces. También otra garantía, ¿verdad?, que se encuentra en la Constitución Nacional, que supone que el juez podrá ejercer sus funciones libres de toda intromisión por parte de los poderes del Estado, ya sea del Ejecutivo o del Legislativo. Eso ya sabemos, ¿verdad? Por eso cuando se habla de, ¿existe realmente independencia judicial en Latinoamérica? No hablo solamente de Paraguay, para no poner siempre Paraguay, el primero, está todo mal. No es así. Eso también estuvimos hablando en su momento antes de ingresar y realizar esta grabación de la clase de hoy. Paraguay no es el que es el peor país en todos los aspectos. Hay otros países que están peores. Entonces, volviendo a la independencia de los jueces, el juez solo debería someterse a su propia convicción debidamente fundamentada. Es decir, cuando dicto sentencia definitiva, va a ser producto de lo alegado y lo probado. Punto. No es que me va a llamar un senador, no es que me va a llamar el presidente de la República, no es que me va a llamar el presidente del jurado judicialmente magistrado para que dicte una sentencia definitiva de una u otra forma, ¿verdad? La idea cuando hablamos de independencia justamente de los jueces es que yo no esté de alguna manera afectado por ninguno de esos extra poderes, ¿ok? Imparcialidad, bastante ya hablamos sobre esto, ¿verdad? Pues bien, voy a utilizar otra palabra para no utilizar la misma de siempre. Primero, hablamos que es una cualidad evidentemente insoslayable de la función jurisdiccional e inherente a todo proceso. Es decir, eso está luego en el juez o el tribunal, ¿verdad? Porque es justamente el pilar, como siempre dije, la columna vertebral del proceso y que mantiene justamente ese control democrático y, por supuesto, la confianza de la ciudadanía respecto a la actuación del juez, el que debería justamente encontrarse libre de todo prejuicio o parcialidades. ¿Ok? Derecho a la defensa en juicio, el derecho que consiste, que ya habíamos también mencionado, de poder contradecir los fundamentos del contrario, es decir, poder resistir a la pretensión materializada en la demanda planteada. Es decir, eso está también en el artículo 16 de la Constitución Nacional.
La defensa del juicio de las personas y esos derechos es inviolable. Y además tienen derecho a ser juzgados por tribunales y jueces competentes, independientes, ¿verdad? E imparciales, ¿verdad? Ahora bien, este derecho es muy importante y vuelvo a reiterar, también es uno de los pilares de este debido proceso como garantía constitucional de lo que acabo de mencionar. Es un derecho constitucional que debe reinar en todo cuerpo legal. Eso es más que obvio. ¿Por qué? Porque si no, esto sería una suerte de inquisición. Es decir, volveríamos a que, vamos a decir, tres personitas te imputan, te investigan, te imputan y te juzgan. No. El momento que hay una posibilidad de poder defenderme, evidentemente estamos hablando de un debido proceso. Es decir, la oportunidad a poder defenderme. ¿Sí? Y eso está en el artículo, vuelvo a reiterar, 16, donde me garantiza a mí a poder justamente negar en forma categórica todo lo que el sujeto activo quiere exigir de mí por el hecho de que, vamos a suponer, no haya cumplido con alguna prestación. Hay que ver, hay que debatir dentro del proceso si se dio eso o no. Pero para que exista un debido proceso, sí o sí tiene que haber justamente el derecho a la defensa en juicio. Es por ello, y le pongo un ejemplo en la práctica, ¿verdad? Las famosas notificaciones voladoras, ¿verdad? En virtud de la cual yo denuncio un domicilio, ¿verdad? Y por eso siempre digo, el ujier notificador es la columna vertebral dentro del proceso para que no existan nulidades. Porque si yo notifico en un domicilio que no realmente no es el que donde debería estar esa persona para que le llegue la comunicación, presentarse en el proceso y pueda defenderse, ¿verdad? A una suerte de proceso de luz verde, ¿verdad? Y nunca se enteró aquel que se le está demandando. Y después se entera nomás cuando le notifican de la sentencia definitiva. Y ahí, bueno, y ahí empezamos otro problema. Es por eso que tanto también estuvimos hablando con Rubén de juicios que hay todavía, inclusive del 2001, 2000, 1999, inclusive juicios que duraron 11 años y después había sido que el profesional, en vez de llevarlo en forma correcta, lo llevó en forma incorrecta y se tuvo que anular todo el proceso. Por ello que esto es muy importante, ¿verdad? Esta inviolabilidad del derecho a la defensa en juicio, ¿verdad? Esta garantía, vuelvo a reiterar, es uno de los pilares del debido proceso. Este articulado justamente concuerda con ¿cuál? Con el artículo 17, que ya mencionamos, perdón, el capítulo 2 de los derechos procesales. También está estrechamente vinculado con el artículo 46, 47 de la Constitución Nacional, que son la igualdad y el acceso a la justicia, ¿verdad? También podemos citar y que se encuentra también vinculado el artículo 18, que es justamente las restricciones a la declaración contra uno mismo, ¿verdad? Que se encuentra justamente en nuestra Constitución Nacional. Nadie puede ser obligado, vamos a decir, a declarar contra sí mismo, contra su cónyuge, punto suspensivo, ¿verdad? Eso está en la normativa, así que pueden leerlo, no hay ningún problema, ¿verdad? No sé de memoria, pero en fin, a eso es lo que se refiere, es decir, nadie puede obligarle a uno a declarar contra sí mismo. Nadie. Y así también no debemos olvidar los instrumentos internacionales. Por ejemplo, que ya saben, creo que habrán escuchado innumerables veces el Pacto de San José de Costa Rica, ¿verdad? Actualmente, justamente estos principios que acabamos de mencionar, el derecho a ser oído, el derecho a poder defenderse, el derecho a la igualdad, el derecho a la imparcialidad y todo aquello que se encuentre estipulado o regulado en el artículo 17 de la Constitución Nacional, que justamente ahí se encuentra ese adjetivo como garantía inominada de un debido proceso, yo creo que hoy se encuentra en crisis.
¿Y por qué digo esto? Y me hago mía, ¿verdad? Estas palabras y está grabado, ¿verdad? Porque de alguna manera la sociedad latinoamericana está una suerte de este versus, ¿verdad? Donde Francisco creo que ya tiene líneas activista o decisionista, por lo que escuchamos en estas, hasta ahora la octava videoconferencia, y otros como la doctora Álvarez, líneas más bien garantistas, ¿verdad? ¿Y, y dónde surge esta crisis? Surge que, vamos a decir, vamos a ponerle a Francisco en virtud de como representante del activismo, decisionismo, y critica y dice que es sinónimo de impunidad, de artilugio procesal, debido a que a un juez garantista no puede realizar actividad probatoria. Lo que sostendría la doctora Álvarez de acuerdo a la argumentación que en un momento lo realizó en una de las clases, ¿verdad? Y solo puede pronunciarse sobre aquellos méritos de los antecedentes que tenga a mano. Por otro lado, ahí entra Francisco, ¿verdad? En virtud de la cual, vamos a decir, representa el activismo o decisionismo, donde el magistrado debe acercarse a la verdad de los hechos y si las pruebas producidas por las partes en un proceso no son suficientes, entonces el juez debe ir en búsqueda de ellas. Y esa es la crisis que tenemos no desde ahora, de hace más de 1000 años. Y que vamos a seguir teniéndolas hasta que no tengamos, vamos a decir, de alguna manera un código, yo no digo puro, ni un garantismo puro, ni un activismo decisionismo puro, no, tampoco un mix, porque cuando hablamos de mix estamos hablando de ese chamburreado entre un código procesal garantista, pero con características decisionistas o activistas. Entonces, no es fácil encontrar la solución, en virtud de la cual justamente garanticemos lo que acabamos de desarrollar, que haya realmente un debido proceso, ¿verdad?, de carácter como garantía constitucional. Porque al fin y al cabo, si bien yo no soy como juez de primera instancia, no voy a resolver cuestiones de inconstitucionalidad, porque eso es un deber, vamos a decir, de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Artículo 260. No, lo que yo voy a hacer es controlar, en virtud de la cual que se hayan dado todos esos presupuestos para justamente garantizar que realmente se haya llevado el proceso en forma debida. Es decir, que se hayan respetado todas estas garantías constitucionales para que yo pueda el día de mañana dictar una sentencia judicial con una suerte de certeza oficial, que ya habíamos mencionado esa palabra, certeza oficial, con una suerte de acercarme a ese conocimiento oficial, porque ya hablamos de la verdad también, si realmente se puede llegar con el proceso a la verdad real o a la verdad verdadera, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pues bien, quiero plantearle un debate en virtud de la cual hasta ahora también sigue planteándose hace tantos años y que hoy más que nunca está presente, ¿verdad? Y hablamos de esa presunción de inocencia. Y ahí entraría Enrique, que creo que es penalista, y todos aquellos, ojalá que muestren la cara y que puedan participar, que están en la fila penal, porque el partido falta todavía a las 8, ¿eh? Así que de alguna manera tienen tiempo, ¿verdad?, de acoplarse, de participar, debatir, de discrepar, ¿verdad?, que es la idea y la metodología que he utilizado, ¿verdad?, que es justamente ese coloquio, ¿verdad?, entre alumno y docente. Y le quiero este debate, que es una garantía, vamos a decir, de rango constitucional, la famosa presunción de inocencia. Si bien si yo le pregunto a Enrique de dónde esto se inicia, él me va a responder que esto
viene, si mal no recuerdo, y por favor, Enrique querido, que sos penalista, o aquellos que están en la esfera penal, creo que Gustavo, por ahí sí está, o de algún defensor o algún magistrado, ¿verdad? Esto se inicia con el tema de la Revolución Francesa, 1789, si mal no recuerdo, por favor, vamos a decir, una cuestión de tantas actividades, ¿verdad? Me puedo equivocar, ¿verdad? Cuando justamente estas ideas fueron reconocidas, ¿verdad? Y recogidas y plasmadas en un documento de gran envergadura que se llama, creo que ya habrán estudiado 20.000 veces, Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que justamente reconoce esa presunción de inocencia, que se encuentra en su artículo, si no estoy recordado, en el 9, ¿verdad? En virtud de la cual, que de alguna manera dice que toda persona, ¿verdad? Siendo presumida inocente hasta que sea declarada culpable. Y con esto, la presunción de inocencia logra justamente afianzarse en el ámbito jurídico y no solamente con esa idea o el pensamiento visionario de un jurista, sino como una norma aplicable y de observancia general dentro de un sistema jurídico. Y ahora viene la pregunta en cuestión. Vamos a ver qué tal sale este debate. Bastante, tenemos todavía tiempo, sí, tiempo de sobra para el partido. A ver, les pregunto yo, hoy, estamos hablando de hoy, y denle inclusive un poquito años atrás, ¿qué es lo que está sucediendo? Con los famosos juicios mediáticos, o juicios, como le llaman también en doctrina, juicios paralelos. Y mi pregunta es, estos juicios mediáticos o paralelos, como lo denomina la doctrina, son en sí mismos una forma ya de enjuiciamiento público de conductas socialmente reprochables que se celebran al margen del exclusivo y excluyente poder jurisdiccional del Estado. Les pregunto yo esto por qué. Porque hoy pareciera que ese cuarto poder denominado prensa se convirtió en el primer poder. Pareciera que lo que uno abre el periódico, ¿verdad? A la pucha. Acá Rubén, el magistrado Rubén Darío Romero, siempre en la parte penal, porque la parte penal, también la parte civil, pero la parte penal es más, es como la tecnología, instante a instante, y ya vienen 20.000 Profe, periodistas, ¿sí? una palabrita más, tiene contacto Sí, humano, lo penal. claro, lógico. Pero también en lo civil, mi querido Rubén, solamente que depende de cada caso. Por eso estamos hablando en la parte civil también hay casos bastante mediáticos. Estoy hablando de estos casos de juicios mediáticos o, como lo llama la doctrina, o juicios paralelos, ¿verdad? Entonces, abro el diario y ya Rubén Darío Romero, parece que con las circunstancias del caso desarrollado vamos a decir, primera página, ha lavado, presume, ¿verdad? El diario, ¿verdad? Ha lavado, se presume que ha lavado dinero, etc. Yo leo eso y digo, mira, Rubencito, había sido que estaba lavando dinero, che. Mira, por eso lo que tiene la casa, la X6, el BMW, ¿verdad? Y por ahí él viene de una familia totalmente más que rica, ¿verdad? Tiene nada que ver. Y vino un fiscal o por una cuestión política, pueden citar múltiples causales o una forma direccionada para, de alguna manera, a Rubén vamos a decir, estigmatizarlo y
dejarle como una persona desdeñable para la sociedad. Entonces, hoy tenemos las redes sociales, que si abrí el diario, sale la imputación el diario, ¿verdad? Las redes sociales te condenan. Y después ya viene el juez y ya mira todo eso y ahí se encuentra en el punto de vista social. Hablamos de un proceso de tinte social, entonces hablamos de algo mediático. Y anda que Rubén, por una cuestión formal, le absuelva justamente a esa persona. Ah, Rubén, ahora ya le ponemos en carácter de magistrado. Va a ser el magistrado diabólico, va a ser. Porque el representante convencional realmente no pudo probar lo que alegó. Pero para la ciudadanía, si bien sabemos todos que aquellos que estamos en la función pública estamos expuestos a esto, perfecto, y lo aceptamos, lo acepto. Algunos dicen, sí, tienen el derecho a réplica, pero vos salís en primera plana y tu derecho a réplica tiene que ser de igual forma, pero te sacan, a ver si me ven así, que nadie lee. Pero ya de alguna manera trastocaron y destruyeron tu dignidad, tu honorabilidad, y vos como quedás ante la sociedad. Que vaya andando vos con tu sentencia en la cartera para mostrar al tipo que te grita y que de alguna manera vocifera una cantidad de palabras contra tu persona, o peor aún, como magistrado en las redes sociales dice una cantidad de disparates, ¿verdad? Y peor aún, algunos ya esto cuando ya se sube, hoy con el tema de la tecnología no hay cómo parar, no hay cómo parar. Es otro problema también que tenemos que replantearnos con las cuestiones de delitos informáticos, porque uno pues no puede decir cualquier cosa. Y hoy vamos a decir, yo hoy en Facebook entro y puedo ser Liz Moreno, pero no soy Liz Moreno. Creo que le llaman trolls. ¿Y cómo llego a ello? La única ley que podría ser aplicada es justamente, ¿cómo se llama? Porque es una línea que, cómo llegar, no a la computadora de donde salió, pero ahí estaríamos violando otro derecho de rango constitucional que es el de la privacidad. Es por ello que esto tampoco se da en los Estados Unidos, no se da tampoco en Latinoamérica, porque estaríamos de alguna manera metiéndonos y violando un derecho de rango constitucional que es la privacidad. Entonces, si uno, porque yo sigo sosteniendo que todos los teléfonos nos escuchan, pues yo digo una cosa, quiero pizza, pum, te salta, y la pizza que usted puede comer con 30% de descuento, tiene tal, a la pucha, sí, yo acabo de decir eso y me salta como propaganda entonces, no sé si me estoy yendo ya de la rama, pero para mí que nos escuchan. Ahora, como no estoy en el narcotráfico, no soy, vamos a decir, no estás en la vorágine del poder, entonces no, son unos más nomás, pero aquellas personas, ¿por qué está la CIA en los Estados Unidos o el FBI? ¿Por qué tantos grupos de inteligencia? Evidentemente porque surgen cuestiones, ya sea desde el punto de vista bélico, perfecto, no hay ningún problema, o para derrocar a aquellas personas que están de alguna manera desequilibrando del punto de vista social y político, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a un mortal normal, con esta ley, si queremos aplicar, estaríamos también violentando el derecho a la privacidad. Vuelvo al tema del debate entonces. La pregunta en cuestión, ¿cómo ustedes creen o haber alguna propuesta, que quiero escuchar de sus mentes brillantes, de cómo poder de alguna manera equilibrar y por supuesto, lo más importante, garantizar este principio de inocencia a través de la información de los medios de comunicación? Les escucho, mis queridos colegas mentes brillantes. A ver qué propuesta tienen.
Tenemos todavía tiempo, sí, hay tiempo todavía. No empezó el partido. ¿Cuál es la pregunta específica, doctor? Vamos, Francisco, de nuevo. Sí, en esos juicios mediáticos, ¿verdad? O paralelos como lo menciona la doctrina, es una forma a través de la prensa o medios de comunicación, son en sí mismos de alguna manera ya como una suerte de enjuiciamiento público de conductas socialmente reprochables. ¿Te parece? Si vos al ojear el diario o escuchar la radio, vos de alguna manera ya, cómo comunican, ya nos está de alguna manera violando este principio de inocencia, Francisco. Cuando lees en primera plana ciertas informaciones o escuchas, vamos a decir, por no mencionar, vamos a decir, el canal, ¿verdad? Yo creo que el objetivo es influir en la sentencia. Y Pero bueno, entonces este, si vos crees que, crees que lo que tiene influir en la sentencia, estamos violentando y, vamos a decir, quebrantando una garantía de rango constitucional que es el principio de inocencia. Es decir, que vos lees claro, el objetivo de lo que tratan de hacer este juicio paralelo, como usted dice, es influir en la sentencia. Pero ¿cómo se combate en eso? Yo creo que el, sería que el Poder Judicial, no sé, trate de comunicar más y trate de clarificar más qué es lo que está sucediendo. No siempre encerrarse, pienso yo en eso. ¿Y cómo En equilibrar, comunicar Francisco? más la situación. ¿Y cómo enfrentás otra garantía de rango constitucional que es la libertad de expresión e información? No, y darle a la prensa y a la ciudadanía que esto tiene su debido proceso. Muchos no entienden. A pesar que muchos estamos estudiando esto y nos cuesta comprender qué sería una persona que no entiende, que quiere la justicia a manos propias nomás. Es decir, que explicar la situación sin involucrar tanto las informaciones del juicio, sino que se está haciendo un debido proceso para llegar a aclarar los hechos, pienso yo. También está el caso que ocurrió hace poco con mujer desaparecida que estaba, la fiscalía no hizo nada y por todo, porque la ciudadanía se movió solicitando que se empiece a investigar, ocurre eso. Entonces, ¿qué? Todo esto ocurre debido a que la justicia también no hace su trabajo, pienso yo, en varios casos, no en todos. Rubén, Bueno, tocando lo que tocó Francisco específicamente, profe, ahí pasó que la fiscal realmente se durmió por completo en ese caso de la chica desaparecida y apareció un abogado, sin dar nombre, un abogado reconocido penalista, quien pidió fotocopia de la carpeta fiscal y ahí la fiscal se dio cuenta que tenía ya 4 meses sin hacer ninguna sola investigación. Y ahí empezaron con todo. Volviendo al tema, profe, que tocaste, sí, en cuanto a lo del juicio paralelo, creo que en alguna de las clases anteriores había tocado exactamente el caso de González Dar, por ejemplo, ¿verdad? Que es pero así un ejemplo calcado, reconocido, en donde antes siquiera de que se le impute o se le acuse, el mismo ya estaba condenado. O sea,
era prácticamente imposible que se le deje absuelto, por la presión en sí que existía de la sociedad y más aún porque la sociedad presiona, ¿por qué? Por las publicaciones de prensa, porque la gente ve lo que sale en primera plana y se queda automáticamente con esa idea. No se pone a investigar ni se pone a corroborar, tampoco tiene derecho, ¿verdad?, en ir a pedir la carpeta fiscal y corroborar si efectivamente los dichos por el diario efectivamente son así. Entonces la gente se queda ya directamente con la idea. Para mí, el principal culpable de esto es la prensa o el tipo de prensa que tenemos. Porque eso no ocurre tampoco solamente acá en Paraguay. Ocurre en muchos países e inclusive en Estados Unidos. Y ahí ya tocamos o entramos de repente en un nivel un poco más alto porque entramos en los manejos de empresarios o grandes empresarios que manejan ciertas cuestiones o ciertos círculos, y cuando a ellos se les toca algo, no le puedes parar. Para mí el juicio paralelo existe completamente, y cuando te quitan ese tipo de publicaciones es muy difícil para el magistrado. Yo me pongo de repente en el lugar del magistrado, pero digo, no sé cómo reaccionaría realmente si estoy en el lugar. Voy a, voy a hacer, no sé, futurología, voy a decir el concepto de lo que debe ser, pero no sé si voy a hacer. Correspondería que tome los pantalones, ¿verdad?, y haga lo que corresponda en derecho. Ahora, las consecuencias de eso es el problema. O sea, el juez también es un ser humano, tiene familia. Un claro ejemplo, lo del juez Moro, en el caso de Lavallato. Imagínense, su hija ya no quería salir, no quería irse al colegio, porque todos hablaban del caso que tenía su papá, o de las pretensiones supuestas que tenía su papá en ser candidato, en meterse o inmiscuirse dentro de la política. Entonces son ejemplos de los juicios paralelos que efectivamente existen, y la solución, yo creo, profe, que dar una solución así exacta por vamos a decir, por el derecho que tiene también la prensa en sí, no podemos limitarla. Lógico. Pero la solución principal para mí sería la educación. Si nosotros tenemos gente educada, no sé, a mí, por ejemplo, cuando se dio el caso de la venta de energía o la renegociación, por dar un ejemplo, nosotros le vendemos a Brasil un porcentaje. ¿Y por qué ellos ponen el precio? ¿Y a quién más le vamos a vender nosotros esa sobra? La energía no se puede guardar en un contenedor y decir, no, vamos a transportar a China o vamos a enviar a Estados Unidos. Claro que Brasil te va a poner el precio. Si vos querés vender, no podés guardar esa energía y te sobra. Entonces, la gente de repente no se pone a leer, no se educa en sí, y ese es nuestro principal problema. Si tendríamos gente más culta, más educada, yo creo que se podría salir de ese juicio paralelo. No al 100%, porque siempre va a haber intereses en juego de gente, como dije, que está en otro nivel, por decirlo de una manera. Pero sería una solución bastante viable, y no solamente para esto, sino que para muchas otras cosas más. Liz. Profe, en honor al que primero levantó la mano fue Enrique, así que le cedo la palabra primero a Enrique y después hablo yo. Enrique, como vos sos una dama, por eso nada más. Pero ya que le cediste la palabra, Enrique, te escucho. Sí, ¿qué tal? Hoy estuve medio silencioso al comienzo, pero estuve escuchando todo lo que debatieron antes de la clase. Yo creo que no hay demasiado misterio acá con respecto a esa cuestión. La solución está. La cuestión es que tengamos el factor hormonal bien puesto nomás para implementar las soluciones que se necesitan. Es una ley de prensa, es necesario. O sea, la libertad de prensa y la libertad de expresión, es cierto, no pueden ser cortadas, pero sí tiene que haber una responsabilidad de la prensa y de la libertad. Yo no puedo, porque yo me quiero expresar, ir a meterle un martillazo a alguien por la calle porque así yo me expreso, porque le estoy haciendo daño a una persona. Lo que se publica en la prensa puede llegar a matar inclusive.
Hay casos en el Brasil donde, por ejemplo, se registraron determinados hechos punibles y se viralizó eso a través de medios de comunicación que tienen redes sociales y terminaron linchándole a personas que tenían parecido físico al supuesto agresor, que eran totalmente inocentes, que no tenían nada que ver. Entonces la cuestión acá es esa nomás por un lado, ¿verdad? Y ¿por qué es necesaria una ley de prensa? Y porque nosotros tenemos básicamente una sociedad que está conformada por gente analfabeta funcional e inculta. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando ABC a toda costa le quiere perjudicar al grupo Cártel, que hoy es su enemigo? Quieren que se le impute nomás, porque la imputación para los medios de comunicación y para el vulgo de la gente ya es sinónimo de culpabilidad. Entonces, eso también tenemos que ver, porque todos los medios de comunicación tienen sus intereses particulares, tanto de sus dueños, como decía Rafael Correa, ¿verdad? Desde que la prensa se volvió un negocio, la verdad dejó de ser importante. Es así mismo. Se publica y se hace lo que se quiere. Yo creo que gran parte de la solución pasaría por responsabilizarle a los medios de comunicación por lo que publican. En primer lugar, la solución a largo plazo sería educarle a la gente, ¿verdad? Pero eso es un proceso que va a durar 20, 30, 40, 50 años. Y eso tiene también su desgaste, también hay intereses políticos, etcétera, etcétera. Entonces me parece que es como todos los problemas que siempre debatimos en clase, es un problema complejo. Porque acá luego la presunción de inocencia es, no sé, todos habremos visto en algún momento, por ejemplo, esta chica, no me acuerdo cómo se llama, León es el apellido. Esta, por ejemplo, manejaba a su antojo y después se terminó descubriendo que ella recibía dinero de un grupo de gente. Es todo un problema, ¿verdad? Y eso es inevitable. O sea, la corrupción existe también dentro de los medios de comunicación. Y yo creo que hay que ponerles una responsabilidad para que el día de mañana, si es que dicen algo, puedan asumir las consecuencias de lo que hacen. Porque hoy en nuestro país es arco libre, o sea, ellos pueden decir lo que quieren y como usted estaba diciendo, profesor, muchas veces, por ejemplo, dicen, el juez fulano de tal le liberó a un sinvergüenza. Y después ya comienzan a publicar, no, resulta ser que el juez había sido que su promedio en la facultad era 2 nomás. Ingresó luego porque es amigo de tal persona, etcétera, etcétera. Y el daño ya está hecho. ¿Quién le recupera después eso a la persona? Y, pasa bastante eso. Entonces yo creo que parte de la solución, no toda, parte de la solución sería con el vacío legal que tenemos con respecto a la responsabilidad periodística de los directores y de los periodistas en sí, ¿verdad? Pero Enrique, la responsabilidad está, es categórico. Aquel que escribe algo, si bien de repente, ya que mencionaste, vamos a decir, un medio escrito muy conocido, ¿verdad? Y con unos buenos años, ¿verdad? La responsabilidad está, Enrique. El que escribe inclusive también tiene su responsabilidad. Es por ello que hay una cantidad también de demandas por invenciones de daños y perjuicios desde el punto de vista moral. Inclusive creo que hay un antecedente en virtud de la cual, te guste o no, creo que el senador Galaverna creo que gana, vamos a decir, un juicio ABC. A lo que quiero nomás llegar que responsabilidad hay. Ahora, no estoy de acuerdo contigo y discrepo, y creo que, vamos a decir, de eso se trata esto, de ponerle una mordaza, porque cuando hablas de una ley para limitar y tomando como argumento, vamos a decir, ya sea que sean analfabetos o no hay educación, etcétera, etcétera, para mí no sé si es un argumento sostenible desde el punto de vista de que existe una norma de rango constitucional que es la libertad de expresión. Evidentemente uno puede decir lo que quiera, pero también conlleva sus consecuencias. En parte, profesor, tiene Sí, razón.
Sí, También tocamos un punto muy importante, que es el tema de los delitos informáticos, ¿verdad? Nosotros no podemos hacer gran cosa contra los delitos informáticos y le hablo por experiencia propia de clientes que ya tuvieron problemas con tarjeta de crédito, de todo un poco, porque los servidores no están acá. Los servidores están en otros países y las leyes que rigen el funcionamiento de esos servidores están en otros países y nosotros tenemos que adecuarnos a la normativa de, por ejemplo, de California, donde está la mayoría de los servidores que utiliza nuestro país, ¿verdad? Entonces, es muy complicado el tema de los delitos informáticos y además es algo nuevo que evidentemente va a ir desarrollándose y con el tiempo seguramente vamos a ir también nosotros depurando y perfeccionando nuestro sistema jurídico para que se adapte a esa nueva realidad, ¿verdad? Es lo que pienso con respecto a esa cuestión. Y sobre el punto anterior nomás, yo no estoy de acuerdo en limitar la libertad de expresión. La libertad de expresión yo creo que no debería ser limitada, sino la responsabilidad nada más. Y yo no creo tanto en eso de que la responsabilidad exista, porque ¿cuántos años tardó Juan Carlos Galaverna en ganarle a Aldo Sucolillo el juicio? Tardaron como 20 años para ganar ese juicio. ¿Y cuántas otras demandas hay contra periodistas? Yo conozco 5. No sé si alguien conoce más, ¿verdad? Entonces no es tanto así tampoco. Además, ¿qué pasó, por ejemplo, con varios parlamentarios, por no dar nombres? Comienzan a cuestionar la veracidad de los medios de comunicación y se les ataca con todo, se les saca fotos de su perro, de su gato, de todo el mundo, y finalmente terminan convirtiéndose en, o sea, satanizando a su persona, a su familia, a todo el mundo, porque finalmente, ¿y quién les devuelve después de eso? Cuando en un medio de comunicación, vamos a suponer nomás, el abogado Enrique Duarte es un sinvergüenza porque le libera a todos los mafiosos que hay en el país. ¿Quién me va a contratar después? ¿Y quién es el que me va a devolver el daño que me hicieron después? Ahí existe una responsabilidad. ¿Y cómo se cubren los medios de comunicación? Se cubren en que el director es el responsable, el periodista no, el periodista publica nomás. El director es el responsable. Y el director dice, no, yo solamente publiqué porque mi periodista me trajo. Es su opinión. Y ahí todo el mundo se pasa la pelota. Entonces yo creo que Doctor debería existir Enrique. para cerrar la idea nada más, debería existir una responsabilidad bien delimitada con respecto a las consecuencias que generan esa libertad de expresión. Es solamente eso. Yo no digo, bueno, vamos a ponerle una mordaza, no, porque cuando uno habla justamente de una ley de prensa para darle más responsabilidad y delimitar esa responsabilidad, siempre salen con eso, no, le van a poner una mordaza, va a ser una dictadura, vamos a tener, no sé, un sistema acá que es un sistema totalitario, etcétera, etcétera, y no es tanto así tampoco. Si ustedes se ponen a ver las leyes de los Estados Unidos con respecto a los medios de comunicación, se van a sorprender, muchos se van a sorprender. Es el país que más medios de comunicación cierra todos los años. Entonces, es cuestión de adaptarnos más a esa realidad también a la nuestra y yo creo que no vamos a ir en contra de nada, es cuestión de adaptar eso a la realidad. Doctor Lobo Feroz. no, un No, ratito. quería nomás, ya que sabes tanto, Francisco, un ratito. Liz ¿cuál quería, sería tu propuesta para combatir Francisco, eso, los juicios espera, paralelos? sí, tengo mi propuesta. Francisco, pero un momento. Liz, Sí, Sí, sí. profe. Estoy de acuerdo con lo que dice el compañero Enrique. Lo que yo veo acá es que con el cuco del tema de la dictadura estamos siempre tratando de no limitar la libertad de expresión y la gente creo que o sea, se extralimita en esa libertad de expresión, creo yo. Y yo estoy de acuerdo con que tendría que haber una regulación y responsabilización de los medios de prensa, inclusive personal, porque veo que muchos periodistas se extralimitan y dan ya opiniones sobre hechos que no le corresponden. Ellos tendrían que estar emitiendo los hechos sin dar opinión. Otro punto que me parece que no solamente la prensa es hoy día lo que está influyendo en estos juicios de opinión, sino también las redes sociales. Las redes sociales en que cualquiera
con un número X de seguidores puede dar ya una opinión sobre algo y de acuerdo a la cantidad de seguidores, esa opinión puede ir replicándose rápidamente y ya se genera un juicio sobre X cosa. Entonces, eso veo que influye mucho también en la cuestión de educación. No se me escucha bien, ¿verdad? No Ahí sí, sé. ahí volviste. Sí, no, ya pedí que me compren otro porque este ya no da más, profe. Así que esperemos que pronto me llegue mi encomienda. En la educación también me falta, y especialmente a los medios de prensa, ética en la forma de comunicar los hechos. Bebé, a ver, bebé es todo con B corta. Aurea, soy profe. Aurea, te escucho, Sí, Aurea. Aurea Álvaro. Sí, Sí, eh, dándole un poco más, o sea que no refiriéndome a lo que es a la violación de la presunción de inocencia por sí. parte de los medios de prensa y hacer como que el caso tenga un juicio paralelo, poder judicial por un lado, la prensa por el otro lado, con las publicaciones. Estoy de acuerdo con el compañero Enrique cuando dice de que los medios de prensa, cuando emiten algún tipo de, de publicación, lo hacen en base a intereses ya creados, ¿verdad? Intereses propios, ¿verdad? Cuando se tratan de casos sonados o casos que son de corrupción pública o lo que fuere, porque siempre hay por detrás un interés. Eso es categórico, eso no, la gente que lee un poquitito y que entiende cómo funciona el sistema se da cuenta. Pero como dice Enrique, también mucha gente es manipulada por los medios de prensa y bueno, y crea la opinión de la gente que apenas sabe leer y escribir. Ese por un lado, ese es un problema categórico. Luego tenemos el Poder Judicial, el Ministerio Público, que no pueden resistirse tampoco a la presión mediática porque justamente detrás de ello está el jurado de enjuiciamiento de magistrados que está con un jaque para ellos, ¿verdad? De que si no se hace de acuerdo conforme al poder que está detrás del poder, que es la prensa, ¿verdad? Que yo creo que es el que maneja el poder judicial, después del poder político, ¿verdad? Después está el poder político que también está ahí detrás, ¿verdad? Manejando los intereses. Es cierto, eh, si de verdad la Constitución Nacional también garantiza la libertad de prensa, pero aquí hay que sopesar cuáles son los derechos fundamentales primordiales, ¿verdad? Cuál está vamos a decirle, en juego para proteger en primer lugar estaría la presunción de inocencia, porque es un derecho fundamental. Está por encima incluso, después de la vida nomás ya está la libertad. Y muchas veces los jueces, por presión mediática, son los que tienen la culpa. Ministerio Público que da una información detallada de todo el expediente cuando realmente ellos, al imputado o al procesado, se lo tiene que considerar como inocente hasta que una sentencia condenatoria y firme lo demuestre. Y ese es el problema, profe. La prensa, por un lado, que tiene su interés. Por otro lado, los operadores de justicia. El Ministerio Público, dueño de la acción penal pública, que se encarga de llevar adelante las investigaciones y que le da en bandeja toda la información dentro del expediente y es el primero el que viola la presunción de inocencia. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público en este caso ya toma postura antes incluso de concluir la investigación. En ningún caso, porque yo tengo casos penales donde incluso le servimos en bandeja las pruebas, porque acá uno dice, no, yo no tengo que demostrar mi inocencia, la inocencia ya está garantizada. No, acá es lo contrario. La presunción de inocencia vale, no sé, lo que vale cualquier cosa. Acá lo que
lo que sí o sí hay que demostrar es la inocencia. ¿Por qué? Porque hay prácticas inquisitoriales que quedaron y no se puede sacar. El Ministerio Público, desde el inicio del acto investigativo, ya lo tiene como culpable al incoado. Y eso es en todos, 90% de los casos que caen por denuncia o por cualquier inicio de investigación, Ministerio Público ya empieza a buscar. ¿Y qué es lo que hace el Ministerio Público? Coacciona. Coacciona hasta lograr que la persona llegue, si no tiene prueba, lo que hace es forzarle al imputado a que llegue a un abreviado o a una suspensión condicional del procedimiento, porque tampoco quieren ir a juicio oral, pero vas a juicio y entonces el imputado se ve obligado a aceptar el hecho porque no quiere ir a juicio oral, porque sabe que si va a juicio oral igualmente lo van a condenar. Con 2 testigos ya es suficiente para condenar, porque la presunción de inocencia, la duda insuperable y las demás cosas no se aplica simplemente porque detrás están, en estos casos, ¿verdad?, la presión mediática, por un lado, la prensa y los medios, que ya dijo Liz también, las redes sociales, que son poderosísimas. Y el juez entonces, ¿qué hace? Hace lo que la sociedad pide, porque justamente es más fácil condenar a un inocente, como encerrar a un inocente que tener suelto a un culpable, así nomás. No, aquí no existe la duda. Una sola vez se aplicó el tema de la duda. En el caso de esta, ¿cómo se llama? Esta señora, no sé si se acuerdan del caso, que le mató al marido y que no se pudo comprobar, o sea, que se le quiso condenar, ¿verdad? Y al final salió ella absuelta por duda. Muy pocos casos, profesor. Así que yo creo que la solución es muy compleja también, como el caso es muy complejo, los problemas que hacen al tema de la condena social es muy difícil porque detrás están poderes, detrás del poder. Y entonces la solución, como dice Enrique, es compleja. Francisco, No, yo quería preguntarle a los colegas, ya que saben más que el profesor, ¿cómo se combate esto? Yo pienso que se combatiría esto dando mayor información o someterle a los periodistas a una educación formal en los procesos y términos judiciales. No sé, quiero más saber eso, cómo se combate todo esto, los Inclusive los juicios periodistas, paralelos. como dice Francisco, los periodistas inclusive citan normas y artículos constitucionales, artículos penales, y ellos son prácticamente jueces. Y inclusive muchas veces mal informando porque no entienden atrás ni atrás ni adelante de lo que es el proceso. E indican inclusive cuál es la siguiente etapa procesal al que debe atenerse el imputado. O sea que son cuestiones, yo lo que creo es más bien acá que la prensa, no siendo objetiva, mal comunica, es que entonces forma una opinión sobre la gente, sobre el común de la gente, y esa cuestión después se traslada en el Poder Judicial le tiene al jurado detrás, entonces hay un miedo de aplicar correctamente la ley y ocurre estas injusticias. Ese es el pan nuestro de cada día. ¿alguien más? Bien. Me parece que, como se darán cuenta, ¿verdad?, en todas las clases que estamos desarrollando siempre hay un debate y indirectamente también le estoy presentando una idea de proyecto de tesis, ¿sí? Todos hablaron de alguna manera en forma subjetiva, ¿sí? Pero acá la idea era a ver cuál era una propuesta para poder justamente equilibrar ese problema en virtud de la cual surge, por un lado,
una norma de rango de carácter constitucional, que es la presunción de inocencia, y por otro lado, cómo manejamos los juicios mediáticos o juicios paralelos, como dirían doctrina. Si bien Francisco había mencionado, ¿verdad? Me preguntó, ¿y cuál es su propuesta, profesor? Y por supuesto que tengo una propuesta, ¿verdad? En virtud de la cual, del punto de vista técnico y objetivo, pero no por la cuestión subjetiva de lo que ocurre o los casos, como fueron de alguna manera resueltos, etc. Acuérdense que están en una maestría y en virtud de la cual lo que yo les planteo es de lo desarrollado, cómo llegar o a alguna conclusión o por lo menos una propuesta del punto de vista técnica, objetiva, ¿sí? En concordancia, por supuesto, de las normativas mencionadas, en este caso, normativas de rango de carácter constitucional. Y Francisco, y te respondo, ¿verdad? Si bien yo entiendo, o por lo menos en estos 21 años, ¿verdad?, del Poder Judicial, 4 años y algo como magistrado y 12 de actuario judicial, algo por lo menos de bagaje tengo. Entonces, de lo que he percibido, ¿verdad?, de parte de ustedes y lo que están hoy debatiendo, ¿verdad?, es que de alguna manera parece que la prensa es la que direcciona en algunos procesos de tinte social o mediático. Entonces, la propuesta que yo les planteo, de alguna manera, es que, si bien usted me dice, bueno, que vaya vía Disneylandia, pero es una propuesta, en virtud de la cual los tribunales, en este caso, o el juez de garantía, que normalmente es el que le informa directamente, tiene que colaborar en forma directa con los profesionales del periodismo, justamente mediante oficinas de prensa, que si bien las tenemos, pero eso hay que ir mejorando en cuanto a la calidad de información sobre justamente entre los tribunales, y así asegurando que esa información sea plural y exigiendo de una manera objetiva las posiciones justamente contradictorias de acusación y defensa en las comunicaciones oficiales. Esa sería una propuesta, Francisco, en virtud de la cual, si bien por ahí hay algunos, como vos lo mencionás, hay algunos que saben más que yo, y bienvenido sea, ¿verdad?, que también me pondrían a enseñar, ¿verdad? Pero esa es mi propuesta desde el punto de vista objetivo y técnico, no algo subjetivo de lo que ocurre o casos planteados, etcétera, etcétera, etcétera. No. A ver, yo le pregunté cuál sería o qué propondrían ustedes. Enrique habló de una ley. Elis de alguna manera coincidió con esa clase de alguna manera llamarle una limitación, porque del momento de poner una ley, regulás, ¿verdad?, esa libertad de expresarse. Y también mencionó, dejemos ya el estronismo o anteriores, vamos a decir, autoridades de carácter dictatorial. No, yo creo que hoy en día, vamos a decir, o por lo menos los que están presentes y los que están escuchando, y esto queda como archivo, evidentemente hay dos sujetos en virtud de la cual evidentemente tienen, así como en el proceso, tienen que tratar de congeniar. ¿Y cómo congenian? Es muy sencillo. Como dijo Rubén en su momento, y creo que también Enrique, ¿verdad?, de qué es lo que tiene que informar y cómo informa el tribunal al profesional del periodismo en esa oficina de prensa, para que justamente esa persona que está siendo investigada no quede en forma automática
¿verdad? Como una suerte de una sentencia, vamos a decir, anticipada. Y ahí viene justamente ese proceso que tratamos de buscar de mejorar esa calidad de información entre el que informa, en este caso del caso, con las palabras adecuadas, ¿verdad? Y así que esa información sea plural y de una manera objetiva. Y eso depende mucho también del periodista, en virtud de la cual lo que busca es informar desde el punto de vista objetivo y no direccionado. Entonces, de esas posiciones contradictorias entre una acusación y defensa en esas comunicaciones oficiales. Esa es mi propuesta, mi querido colega Francisco. No es, evidentemente, temas que propongo no van a hacerlo algo simple. Estoy planteando justamente cuestiones complejas para que el día de mañana, vuelvo a reiterar, en forma indirecta, son temas de tesis, de maestría y que pueden llegar a doctorado. Inclusive, ya hay proyectos en virtud de la cual algunos inclusive plantearon como tema de tesis de doctorado limitar, vamos a decir, la prensa con argumentos, no con cuestiones subjetivas de ver qué pasa y en un caso pasó esto o aquello. No, el punto de vista técnico, porque acá lo que estamos desarrollando es, vamos a decir, colegas, abogados en una maestría donde esperaba escuchar una propuesta técnica y objetiva. Sí, te escucho. Ya tiene mi propuesta. Ahora, la de usted, lo único que escuché, la de Enrique, una ley, de alguna manera que regule o limite. A ver, Bebé, ¿sí? Yo en realidad, profesor, sí, mi propuesta era una mayor comunicación sí. y una mayor formación a los periodistas en términos y términos jurídicos. Sí. Esa mayor comunicación, como usted habló ahora, es a través de un departamento de prensa. Que la tenemos. Que la tenemos, Francisco. Pero, el tema es que no se utiliza. No sé qué es lo que pasa. Porque hay siempre hay más mala imagen de la justicia que otra cosa. Y yo creo que esa parte de prensa tiene que mejorar eso. Y es por ello, justamente, vuelvo a reiterar, es decir, acá hay dos sujetos nomás. Aquel que le llega el caso, ¿verdad? Y en virtud de la cual, en este caso, si le llega y que tiene que informar que el juez de garantía, ¿verdad? Entonces, tiene que utilizar las palabras adecuadas para justamente garantizar ese principio de inocencia de esa persona que está siendo investigada. Y eso solamente se da con la colaboración de profesionales. Vamos a buscar, por favor, esa definición o concepto de lo que significa profesional. En este caso, profesionales del periodismo. En virtud de la cual lo que se trata de que esa información sea realmente de calidad, pero exigiendo que la información propuesta por diferentes medios de comunicación sean objetivas. Y cuando hablo de objetivas, estamos hablando, vamos, del punto de vista normativo, cómo sucedieron los hechos, etcétera, etcétera, sin de ninguna manera, ni siquiera tildarle ni un rasguño a aquella persona justamente de que pueda ser de alguna condenada en forma anticipada. Entonces, hay que utilizar justamente esas palabras adecuadas. Y para utilizar las palabras adecuadas, Francisco, evidentemente estamos hablando de profesionales, tanto desde aquel que informa del caso, en este caso lo puede garantía, y aquel que recibe la información, que es el medio de prensa que luego va a informar. Pero para informar, este periodista tiene que ser profesional.
profesional. Y utilizar justamente, vamos a decir, palabras adecuadas y una información objetiva y veraz. Y para que sea objetiva y veraz, estamos hablando de un periodista profesional. Ahí tenés tu solución. Parece que es sencilla, pero vos me dirías, pero no se da. Bueno, ese es otro tema, en virtud de la cual, si se da o no se da, es una opinión tuya, pero no argumentada, ¿verdad? Porque vos puedes leer, vos puedes decir, pero hasta ahora no escuché una argumentación, una propuesta, ¿verdad? Vamos a decir, a no ser la de Enrique, ¿verdad? De proponer una ley, que inclusive, vuelvo a reiterar, ya hay leyes de proyecto de tesis que hasta ahora, creo que inclusive en su momento, creo que el hijo de Rubín defendió su tesis doctoral justamente sobre cómo regular la información propuesta por la prensa. Miren la tesis del hijo de Rubín. Hugo, doctor. Hugo, perfecto, así mismo. Entonces, ahí hay una argumentación, Francisco, ¿cuál es en virtud de la cual cómo se puede equilibrar ello? Una de esas, la que te he propuesto. Liz. Profe, para entender nomás entonces, y me parece que justo pensé también algo así. Entonces Sí. vos decís que desde el Ministerio Público se establezca un canal correcto, o sea, una forma correcta de comunicar los hechos judiciales al público en general. Por supuesto. Para evitar que se formen opiniones confusas con respecto a las situaciones de los casos, ¿verdad? Concretamente sería eso, pregunto. Totalmente. Para tener bien claro. Totalmente. Y además colaborar también con el periodismo, porque hay algunos que de alguna manera no quieren entrevistar y no atienden el teléfono o no quieren de alguna manera darle información. Pero al fin y al cabo, hoy con la tecnología, los casos son totalmente públicos, pero si el que realmente está llevando el caso no informa en forma adecuada a ese periodista profesional, vuelvo a reiterar esto porque es muy importante, profesional, porque estamos llenos de periodistas, así como también estamos llenos de abogados. Entonces vamos a decir, desde el punto de vista profesional. Pero ¿cómo haces que los periodistas sean profesionales realmente? Y es muy sencillo. Vamos a decir, si esas personas, en virtud de las cuales, vamos a decir, no tienen esa ética, ¿verdad? No tienen, vamos a decir, en un título de contenido y tienen un título vacío o simplemente están para jugar, para despotricar, como dijo Rubén en su momento, todo subjetivo, ¿verdad? A una persona o de alguna manera destrozar la imagen de X. Entonces, no estamos hablando de un profesional, no tendría que fungir de periodista. Y de parte del Poder Judicial, si no puede uno informar o no utilizar las palabras adecuadas y técnicas, porque nosotros somos, vamos a decir, técnicos. Francisco, con el título de abogado y el día de mañana siendo magíster o doctorado, tiene que ser técnico y objetivo, no algo que a ver qué puede ocurrir, qué pasó y no, es técnico y objetivo, más nada, no puede ir más allá. Igual que el periodista, cuando informa, recibe la información, desmenuza eso y tiene que ser lo más objetivo posible y no del punto de vista que esto se vuelva un morbo. Y así, evidentemente... ¿Cómo conseguís eso, profe? ¿Cómo conseguís eso? Si no hay una ley de prensa, por ejemplo, como dice Enrique, también. Te voy a reiterar, sacale la ley, porque para mí la ley, la tesis de Rubín, si bien no te digo que es una mordaza, pero yo prefiero que haya libertad de prensa, ¿verdad? Libertad de expresión al límite, y sabemos que hay responsabilidad hay. Ahora, ¿cuándo puede durar un juicio? No, bueno, ese es otro tema ya.
pero de que hay responsabilidad, hay, eso está, vamos a decir, en la ley. Ahora, para poder mejorar justamente esto y garantizar el principio de inocencia, justamente la colaboración principal, mi querida Liz, es entre los tribunales y con los profesionales del periodismo, mediante una oficina de prensa. Vuelvo a decir, profesionales del periodismo, mediante una oficina de prensa. Y que esta información, no me voy a cansar de decir, tiene que ser objetiva. Se tiene que exigir eso. Porque si no es ¿Cómo se exige eso, profe? ¿Cómo se exige eso si no hay una ley? Eso es lo que también quiero entender. Si vos como periodista publicás algo y de alguna manera estás violentando esta garantía de carácter constitucional del principio de inocencia y así como dijo Enrique, tu dignidad, tu honorabilidad, tenés, vamos a decir, las acciones legales para demandar a ese medio de comunicación, que es la indemnización de daño y perjuicio, por el daño moral que te causó. O una retractación por parte del periódico en las mismas condiciones que así también te ha vulnerado. Pero de eso no estamos hablando de cómo tratar de proteger este principio de inocencia. ¿Cuál sería una de las propuestas? Así que hablo de una ley, yo les propongo, vamos a decir, una mejor colaboración, vuelvo a reiterar, con periodistas profesionales. Y es muy sencillo, así como se denuncian a magistrados, también se puede denunciar a aquellos periodistas que lo que uno que buscan es el morbo, ¿verdad?, de lo que quiere escuchar la gente o una información, vamos a decir, que lejos de ser objetiva, ¿verdad?, y una información plural y objetiva, estamos hablando de una información totalmente desnaturalizada de lo que ocurre. Y eso es lo que uno quiere, es lo que vende. ¿Qué es lo que vende, profe? Eso justamente te iba a decir, ¿qué es lo que vende? Y fíjate cuántos periodistas hay que, porque son lindas de cara, porque tienen lindo cuerpo, le ponen a hacer periodismo. También hay. Sí, pero estamos nomás, como dice Francisco, estamos hablando nomás de lo que pasa en la realidad, ¿verdad? Pero ¿cómo hacer que los profesionales periodistas sean realmente los que lleguen a informar? Y ahí empezamos de cero otra vez, mi querida Liz. Es decir, volvemos al tema de las universidades, que las universidades evidentemente no den títulos a aquellas personas que se tachan de periodistas, que sean, porque hay muchos periodistas realmente que son bastante objetivos, pero poco escuchados, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados a escuchar a aquel que dice una cantidad de barbaridades o cosas que evidentemente es lo que quiere escuchar la gente, el morbo. Profesor, Sí, pero existe también una realidad sí, muy particular en nuestra justicia. Es que desde sí. el Ministerio Público, cuando informa a la prensa, le da todos los detalles cuando el código, cuando los derechos y garantías procesales previstos para el imputado, dice claramente de que la etapa preparatoria no será pública para terceros. Sin embargo, el Ministerio Público le da toda la información como para que el medio periodístico haga lo que quiera a esa información. Ahí No también ese es un problema también que tenemos. Entonces, empezamos o sea, volvemos a lo mismo. Tenemos que ser más responsables desde el periodismo, desde el sistema de justicia y por supuesto, los periodistas deben informar objetivamente, pero cuando el mismo Ministerio Público, el mismo juzgado le da toda la información o todo en bandeja, ellos hacen lo que quieren de esa información y ahí vamos otra vez al mismo problema. Pero más que responsable, yo creo, vuelvo a retirar, hay que ser profesional. Si usted no es un profesional, ya sea de la magistratura o de la fiscalía o del periodismo, entonces evidentemente que vamos a seguir en estas cuestiones subjetivas que ustedes van planteando, mi querida doctora Álvarez. Vamos a seguir en la misma situación donde vamos a leer
cuestiones en virtud de la cual vulneran de aquí a la luna este principio de rango constitucional que es el principio de inocencia, que está y se sigue discutiendo inclusive en los tribunales, vamos a decir, europeos, donde justamente una de las propuestas, tanto en Francia como en Alemania, tratan, que también ocurre, ¿verdad? Cómo poder equilibrar esto. Y no hay otra forma, evidentemente, como el tango que se baila a dos, aquel que informa, el que tiene la causa, como profesional, da esa información desde el punto de vista objetivo y técnico. Y el que recibe como periodista profesional del del punto de vista objetivo y técnico. Entonces, no se le va a tocar a esa persona que está siendo investigada. Porque de acuerdo a qué palabra usted utiliza, es como se le va a catalogar el día de mañana cuando lea una noticia. Porque la mayoría estamos acostumbrados a leer solamente los títulos, pero no el contenido. Lo que hacemos es y el título. Pero muy pocas personas realmente se toman la molestia de leer todo el artículo. Enrique. Sí, es a modo de colaboración nomás. El Claro. Ministerio Público tiene su oficina de prensa. Sí, Ellos lógico. están en grupos de redes sociales. Yo pues tengo una página también en el Facebook donde suelo compartir lo que ellos tienen. Y el Poder Judicial tiene un enlace También. que es judiciales.net, ¿verdad? Que mejoró mucho en los últimos tiempos porque tienen ahora una página más dinámica y también la información es mucho más ágil. Pues antes solamente era de lunes a viernes, ahora todo, inclusive los fines de semana, y muchas cosas uno se entera a través de esa página, ¿verdad? Evidentemente falta mejorar, pero es un avance que tenemos en los últimos tiempos y con respecto al tema de cómo ser profesionales. Es un tema muy complejo también. Por poner un ejemplo así medio tonto, ¿verdad? En la Argentina, los periodistas deportivos, antes de recibirse de periodistas, tienen que recibirse de directores técnicos del área en la que van a opinar. Por ejemplo, si va a ser fútbol, es director técnico en fútbol. Si va a ser vóley, director técnico en vóley. O si no, no pueden ni siquiera hablar en los medios de comunicación. Eso, por ejemplo, podría ser algo interesante, que un periodista que se dedica al área judicial que sea abogado, ¿verdad? Y que no solamente sea abogado, sino que se dedique a un área específica, que sea, por ejemplo, el área civil, el área penal, el área administrativa, podría ser una solución. No sé, una propuesta. Una propuesta. O sea, la propuesta sería una mayor profesionalización de los, tanto del sistema de justicia como de los periodistas. O sea, que es algo ya que escapa de, o sea, ya es un problema de fondo. Claro, pero no es que escapa, sino que es muy sencillo esto. Es decir, en cada esquina hay una universidad. Entonces, a ver, si ustedes quieren ir a la realidad, busquemos, por favor, vamos a decir, o citemos cuáles podríamos decir quiénes son realmente pocos profesionales del periodismo que son realmente éticos, profesionales y técnicos que realmente yo el día de mañana que pueda leer pueda decir, a ver, lo que está diciendo esta persona en cuanto al tema que está desarrollando, de alguna manera me convence o no, pero por lo menos tiene una argumentación. Pero de ninguna manera está tirando por un lado, porque eso es informar en forma objetiva. El profesional no lo puede, de periodismo, no puede hacerlo del punto de vista direccionado. Porque si estamos hablando de algo direccionado, ya quiebra totalmente, así como el juez, su imparcialidad. Entonces ya no habría una información veraz, sería una información totalmente desnaturalizada del tema. NC, ¿quién es NC? Que tiene Natalia, soy profesor. Natalia, a ver, te Natalia, soy escuchamos, profesor. Natalia. ¿Cómo estás? Sí. Bien, súper. Me encanta Profe, el tema. quería aportar un poquitito, algo sin ser Sí. demasiado largo, y no sé si es que obviamente caigo en la subjetividad.
apoyo un poco Sí, la propuesta de Enrique en el sentido, o sea, de regular, ya sea, bueno, por medio de una ley, como dijo él, ¿verdad? Porque nuestra realidad en cuanto, como dijo Aurea también y como dijo Liz, ¿verdad? Tenemos la tan respetada, anhelada libertad de prensa. Por el otro lado, tenemos también de rango constitucional la presunción de inocencia y, como usted dijo, también el tema de la responsabilidad de los profesionales, ¿verdad? Y como dijo Aurea, también está el tema del Poder Judicial, del Ministerio Público, ¿verdad? O sea, es un conjunto de factores, de elementos que falta un ajuste ahí. Como dijo Enrique, también están el doctor Enrique, están los medios de prensa que tienen intereses creados, periodistas vendidos, etcétera, etcétera. Pero lo que a mí siempre me llama la atención es no solamente el tema del pueblo que es, no sé si analfabeto, como se refirió Enrique, ¿verdad? Tan drásticamente, pero las personas vulnerables, ¿verdad? Cuando son casos presentados a la prensa, siempre esa presunción de inocencia es violada, porque ya le presentan luego como el autor, como el culpable, como el imputado. Y no pasa eso con personas que son un poco más preparadas o con poder adquisitivo, ¿verdad? O de un nivel social más elevado, ¿verdad? Y me da pena a mí, pasa mucho también, y imagínense el grado de falta de responsabilidad que tienen lastimosamente, ¿verdad? Los periodistas cuando presentan casos de menores inclusive, ¿verdad? Que por ley está prohibido. Entonces, ellos también tienen, o sea, tienen responsabilidad profesional, obviamente. Y hay muchos profesionales periodistas que hoy en día están equiparando la carrera de derecho, ¿verdad? Yo no me dedico a la profesión, yo soy docente universitaria, trabajo en la Facultad de Derecho de la UNA, justamente en la parte de convalidaciones de asignaturas, y tenemos muchísimos alumnos periodistas, o sea, egresados de la carrera de periodismo que están equiparando derecho. Ellos dan ley de la información, tienen derecho constitucional, o sea, ellos tienen conocimiento y formación en el área del derecho. Y a sabiendas, igualmente, transgreden las normativas, ¿verdad? Entonces, no sé cuál sería una propuesta concreta, formal, por eso me tiro un poco a lo que decía Enrique, ¿verdad? Falta tal vez una regulación legal. Yo también estoy de acuerdo con la libre expresión, ¿verdad? Que es lo ideal, pero no estamos preparados, o sea, hasta ahora todavía no se puede concretar eso civilizadamente, digamos, porque se transgreden desde todos lados, como dijo el Ministerio Público, que es el que facilita muchas veces la información, ¿verdad? Eh, el Poder Judicial, muchas veces los jueces, como dijo también Aurea, tienen miedo, ¿verdad? Porque la prensa mueve mucho, el tema jurado de enjuiciamiento de magistrados, etcétera, etcétera. Es como un círculo vicioso, profesor. Y para no explayarme mucho y ser reiterativa, quería nomás aportar eso y me tiraría entonces por la propuesta de Enrique de un medio dictadora o medio dictadores somos, parece Enrique, Liz y yo en este punto. bueno, perfecto. Y bueno, tenemos tres dictadores entonces, pero yo no volvería de ningún punto de vista a esa situación, ¿verdad? Vuelvo a reiterar, el tema era cómo proteger este principio de inocencia. Y hay una cantidad, vamos a decir, no sé si llamarle argumentos, lo que de alguna manera presentaron los colegas, sino casos, vamos a decir, del punto de vista subjetivo. Y si bien Enrique habla de una ley, pero esa ley hay que ver cómo lo equilibra o de alguna manera hace que sea armónica y sistémica, ¿verdad? Con la Constitución Nacional cuando se habla de la libertad, de la libre expresión, ¿verdad? O libertad de prensa. Entonces, es un tema en virtud de la cual no se está debatiendo de hoy, sino que hace años y hoy también en Europa, vuelvo a reiterar, en Francia y en Alemania tratan de ver cómo equilibrar y la única propuesta que ellos tienen y coincido con ellos es justamente cuando hablamos de profesionales.
Y ustedes dicen, bueno, pues no tenemos profesionales, ¿cómo hacemos? Y sencillo es. Cuando en el Consejo de la Magistratura tienen la posibilidad, no es por puntaje ni por cartonismo, no, se selecciona, vamos a decir, aquellas personas por su idoneidad, vamos a decir, por su trayectoria, y en virtud de la cual uno va de alguna manera creando, vamos a decir, un circuito en virtud de la cual que vuelva a reinar esa honorabilidad en los magistrados. Y por punto de vista del periodismo, cuando hablamos de profesionales, vamos a decir, de poder volver a esos viejos o anteriores, vamos a decir, periodistas en virtud de la cual informaron con ética, ¿verdad? En forma objetiva y veraz. Cuando hablamos de veraz, estamos hablando que no solamente tener fuentes, ¿verdad? Sino corroborar esas fuentes, ¿verdad? Y también de alguna manera cuidar a aquella persona tomando en cuenta, vamos a decir que no solamente es ella de la que se está informando, sino que detrás de esa persona hay una familia, hay todo un conglomerado, vamos a decir, de personas en virtud de la cual puede afectar. Entonces, la propuesta que hoy se está debatiendo, inclusive en Alemania y Francia, es esto. Es decir, ver y seleccionar a esas personas realmente idóneas, tanto de la parte de la magistratura como del periodismo, y en esa oficina de prensa, en virtud de la cual yo informe en forma adecuada, técnica, objetiva, para que el periodista profesional reciba esa información y también la publique de la misma manera. Es la única manera que, vamos a decir, yo encuentro, por lo menos, ¿verdad?, cómo en esas posiciones contradictorias de acusación y defensa en las comunicaciones de los medios de comunicación puedan equilibrarse para que no se vulnere, vamos a decir, este principio de inocencia. No sé si una ley va a solucionar el problema, porque creo que tiene sus ventajas y sus desventajas. Y yo creo que, no sé si retrocederíamos inclusive, porque ahí entraríamos también en el tema de los derechos humanos, que eso tenemos para rato para hablar, no hay ningún problema. No es solamente un solo aspecto. Vamos a poner una ley y vamos a regular y vamos a ver cómo no tocar a esa persona. Pero ustedes hablan de nosotros, a ver, no solamente entran los políticos, los que quieren entrar, así que entramos todos. Y así que el día de mañana, cuando se quiere informar, vamos a decir, sobre una persona en virtud de la cual está o ha realizado un hecho punible sin una sentencia definitiva, firme, ejecutoriada, estamos hablando, si no es objetivo y veraz, estamos de alguna manera tirando una sentencia definitiva anticipada. Pero, ¿anticipada en qué sentido? Como una suerte de, no sé si llamarle presión, porque el que se siente presionado, entonces no tendría que estar en la silla en virtud de la cual uno tiene que firmar, ya sea desde el punto de vista, vamos a decir, en lo penal, o en lo civil, o en lo laboral, o en la niñez, o en cualquier fuero, ¿verdad? Uno para eso se prepara. Por eso hablamos de profesional. ¿Se puede equivocar? Totalmente. La premisa aristotélica es justamente esa. Todos somos perfectibles, pero no perfectos. No se puede equivocar, pero no con intención. Cuando es con intención, ahí es otro tema. Entonces, la única vía o camino, por lo menos para mí, personalmente, mi propuesta es justamente es que esos tribunales o jueces o fiscales profesionales colaboren con el periodismo profesional mediante una oficina en virtud de la cual de prensa que ya se tiene, ¿verdad? Y tratando de mejorar paulatinamente, como hablaste vos, Enrique, de la educación, un proceso, una calidad de información, pero que ésta sea objetiva, técnica y veraz. Y ahí vamos a ir de a poco, de alguna manera, protegiendo esta garantía de rango constitucional que se llama el principio de inocencia. ¿Algo más?
Muy buena la propuesta, profe, pero de muy difícil aplicación. No, nada es difícil. Es, Yo creo que eh, como decía yo, Francisco en un momento dado, lo único que se puede solucionar es la muerte, y creo que me dijo otra cosa que no recuerdo. A ver, la muerte y, ¿qué era que me dijiste, Francisco? Los impuestos. Los impuestos. Perfecto. Sí, doctor Álvarez, te escucho. no, que es muy buena la propuesta, pero de difícil aplicación Pero dale cuando tiempo, hay que darle cuando tiempo. la corrupción está, permea en todos los ámbitos, ya sea públicos o privados, ¿verdad? En este caso, los medios de prensa. Y bueno, es generando solamente una nueva sociedad es que vamos a poder lograr eso. Es muy difícil, pero no imposible. Bien, perfecto. Todo es posible. No, como decía Francisco, la muerte no se puede solucionar. Te morís, te morís. Y el tema de los impuestos, alguien te impone, ya está, ¿verdad? Pero después lo otro, todo puede ser solucionable y por supuesto tiene un proceso. No, no es de la noche a la mañana. Eso es más que categórico, ¿verdad? Y tanto desde el origen mismo, desde de que uno nace, vamos a decir, de que uno se educa de alguna manera, tanto en la familia, luego en el colegio, luego en la universidad, que dejen de ser de alguna manera, como algunos dicen, ¿verdad? Una suerte de nido donde se forman los políticos, pero eso depende, volviendo a la unidad. Uno que habíamos mencionado, todos somos responsables un poquito de lo que hoy tenemos en la sociedad. Así sencillo es. ¿Queremos cambiar, como dice la doctora Álvarez? Bueno, depende de nosotros. ¿De quién depende? ¿De alguien que venga con una varita y cambie todo? No. Depende de nosotros y de los futuros, vamos a decir, colegas nuestros que están en grado, ¿verdad? En virtud de lo cual tengan valores y que realmente busquen ese objeto del proceso, que es la composición del litigio. Si entra eso en la cabeza y cambiamos el chip, en virtud de la cual justamente hay alternativas, vamos a decir, para solucionar el mismo, ¿verdad? Como la mediación, la conciliación, la transacción, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, evidentemente, vamos a ir menguando todas estas situaciones y, por supuesto, protegiendo, vamos a decir, estas garantías de rango constitucional, como es, yo creo que algo demasiado importante, que es el principio de inocencia. Porque si no hay un principio de inocencia, no hay un debido proceso. ¿De qué vamos a estar hablando? No, no hay un debido proceso. Si ya del minuto cero ya le estamos de alguna manera sentenciando. Entonces, evidentemente, esto conlleva un proceso. No, no es de la noche a la mañana. Pero mi propuesta es esa. Tenemos que hablar de profesionales, señores. Creo que todo lo que están acá, por lo menos presentes, lo que les he escuchado, son profesionales. Entonces, eh, también de la parte del periodismo hay profesionales. No todos están en la misma bolsa, no todos metamos y generalicemos todo. Pues entonces, bueno, cerremos la puerta y hasta luego. Por eso yo le dije, a ver, alguna propuesta, pero todos casi me hablaron de casos y cuestiones subjetivas, de lo que puede ocurrir, lo que ocurre, lo que se lee, lo que pasa, pero sin ninguna argumentación. Hay una ley. Hoy hay una ley, una propuesta de tesis de Hugo Rubin. La propuesta mía, de acuerdo a la lectura y la investigación, ¿verdad?, de este humilde profesor, que trata de darle una pequeña información para que refuercen lo que ya tienen, es esta. No una ley, no de alguna manera reglamentar o regular, porque del mundo que regular, de cualquier punto de vista, limitas esa información, quiera o no quiera. Acá lo que hay que buscar es que esa información, ya sea por parte del Poder Judicial, sea profesional. ¿Qué quiere decir eso? Objetiva, técnica. Y el periodismo profesional que reciba esa información, en virtud de la cual una persona está siendo investigada, también informe desde el punto de vista objetiva, técnica y veraz.
Profesor, yo creo que hasta ahora toditos los compañeros aportaron algo significativo, que es la identificación del problema, ¿verdad? Sobre el cual tenemos que trabajar, evidentemente. Lógico. Si algunos de nosotros queremos, qué sé yo, plantear como problema de tesis, o sea, como tema de tesis, ¿verdad? Esta situación, la violación de la presunción de inocencia. Eh, Tiene varias aristas en todo caso, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Eh, es Teórico. lo bueno y lo importante de todo esto, del debate que se generó, es de que sí coincidimos todos en que claramente está identificado el problema. Ahora, ¿cómo solucionarlo? Cada uno planteó su punto de vista, ¿verdad? Estoy un poco de acuerdo con Enrique, un poco, no del todo. Estoy un poco de acuerdo con usted también, en el sentido de que no es una buena propuesta, pero la aplicación es de largo plazo todavía, porque no es una solución inmediata, ¿verdad?, al tema, mientras se van a seguir violando derechos y garantías constitucionales. Y bueno, vamos a estar en ese vaivén un buen tiempo. eh, la solución inmediata a los problemas sociales, a los problemas de nuestra propia cultura, ¿verdad? Que es la educación que tenemos de base, es todo un tema. Cambiar una sociedad lleva un proceso bastante largo, y entonces, pero si no empezamos, nunca no vamos a llegar a ningún puerto. O sea que yo creo que todo lo que se manifestó y se debatió, yo creo que es muy importante, y es algo que nos va a ayudar a construir. De ella, mi doctora Álvarez, te agradezco. O sea, realmente, como siempre, haciendo el colorario de esta clase, me pareció, vamos a decir, un excelente debate. Por eso tomé este tema, y cada tema que vamos planteando, como se darán cuenta, ¿verdad? La idea es que se origine, vamos a decir, este coloquio entre alumno y profesor o profesor-alumno, ¿verdad? Entonces, tenemos una cantidad ya de ideas, inclusive de esta octava videoconferencia, de temas de tesis. Espero que ya vayan desarrollando algunos, ¿verdad? Porque si esperan a terminar la maestría, es un error muy grave que ya no tengan ya un tema que estén desarrollando. Espero, Francisco, ¿ya tenés tema de tesis que estás desarrollando? Sí, profesor, Bien, eso es un buen yo camino, tengo tema. porque, bien, porque una cosa es tener el tema y la idea es que cuando culminen la maestría, es que ustedes ya también a la par culminen el contenido y el desarrollo de su maestría, y después ir puliendo para la defensa, porque si no van a quedar con el simple curso y nada más. ¿Ok? Entonces, es por ello que justamente la programación de todo el programa, porque si veían el programa anterior era, creo que más, no de grado, de algo demasiado básico, ¿verdad? Y esto es lo que quería originar, ¿verdad? Justamente el debate, ¿verdad? El coloquio, alguna propuesta y, por supuesto, ideas para el día de mañana de tesis que van a ir desarrollando. Por suerte, Francisco ya tiene, Enrique, no sé, Liz, y entre otros, porque una cosa es tener, ir armando el esqueleto y ir investigando, ya sea hoy con la tecnología, tienen, Dios te guarde. Yo antes con las fichitas y los libros iba marcando, y con las páginas, etcétera, 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 ¿verdad? Mientras que hoy con la tecnología tienen, vamos a decir, el mundo abierto, vamos a decir, en cuanto al tema que van a elegir. Por supuesto, no busquen en Rincón del Vago o alguna fuente, evidentemente, que no sea fidedigna, ¿verdad? Hoy tienen bibliotecas virtuales, tanto en la UA, tiene casi más de, no sé, si más de 1000 o 3000 ejemplares, vamos a decir, totalmente digitalizados. Inclusive creo que tiene que también una suerte de contrato con la ley. Así que tienen todo servido para hacer, vamos a decir, la tesis de maestría. Bueno, espero, si bien algunos estén satisfechos y otros pueden plantear perfectamente alguna sugerencia, en virtud de la cual, ya sea la mensajería interna o por ayuda, si no quedó algo claro, lo que se ha desarrollado, lo que se ha planteado,
y si quieren seguir debatiendo sin ningún problema, lo podemos hacer, vamos a decir, personalmente, del punto de vista virtual, ¿verdad? Mensajería interna o plantearlo como foro y seguir haciéndolo. Que esto es lo que enriquece tanto para ustedes como para mí, ¿verdad? Así que si no hay más nada, son 8:50. Solamente los otros estarán con la tele prendida. Ahí apareció Rubén, no sé cómo estará el partido, ¿verdad? Pero entonces yo les deseo un excelente resto de jornada, un descanso reparador y mañana seguimos continuando, por un lado trabajando, por otro lado investigando, estudiando y si Dios quiere y permite nos encontramos el miércoles con un tema que evidentemente le va a tachar a Francisco por el hecho de que es una idea de que del momento cero él ya de alguna manera fue un visionario de lo que está ocurriendo en Latinoamérica y se van a dar cuenta por qué lo digo. ¿Ok? Así que, señores, fue fantástico hoy realmente el debate. Espero que les haya gustado y satisfecho el tema, ¿verdad? Y también el desarrollo de la clase. Así que si no hay más nada que decir, me despido de ustedes nuevamente y nos encontramos el miércoles. ¿Sí? Gracias, Hasta el miércoles, profesor. Hasta No, luego. gracias a ustedes. Luego. Hasta luego, hasta luego. Gracias, profe. No, gracias a ustedes. Nos vemos. Nos vemos si Dios quiere.